Entré a la cocina de Elena y Mateo con una tarta de frutas que había horneado esa mañana, la favorita de Nico, que siempre pedía los fines de semana con esa chispa en los ojos. La cocina era luminosa, alegre, pero se sentía extraña, como si fuera un escaparate, en lugar de un hogar. Los amigos de Elena estaban reunidos alrededor de la isla con copas de mimosa en la mano. Risas flotando sobre conversaciones en las que yo no tenía lugar. Nico asomó desde detrás del sofá con los ojos grandes, aferrando su carrito de juguete. Mamá, dijo Elena sin mirarme, con un tono seco, casual, pero afilado como navaja. No necesitamos tu opinión. Sus palabras me golpearon como una ráfaga de viento frío inesperada, pero precisa, como si las hubiera ensayado. Me quedé helada a medio paso con el plato pesándome en las manos. Sentí el calor subiendo hacia mi rostro, un rubor que no podía ocultar. A mi alrededor algunos amigos soltaron risitas discretas, bajando la mirada y a sus copas. Nico parpadeó confundido y luego desvió la vista. Forcé una sonrisa de esas que tapan todo lo que sientes por dentro. El corazón se me apretó, pero sabía que debía mantener la compostura. La dignidad exigía un espectáculo. Coloqué la tarta en la encimera con manos cuidadosas, retrocediendo un poco como dándole espacio para seguir. Elena ni siquiera me miró. Hizo un gesto hacia las sillas indicándome que pusiera los platos, un movimiento cortante mecánico. Me moví como autómata colocando cubiertos y servilletas con la mente dando vueltas. Cada movimiento se sentía desconectado, el calor familiar de los desayunos de domingo, reemplazado por una tensión extraña. Vi a Elena reírse de un comentario de uno de sus amigos, una risa educada, pero sin la calidez que recordaba de años atrás. Nico tiró de mi manga preguntándome si podía ayudarlo a construir una torre con sus bloques. Asentí agachándome a su altura buscando un hilo de normalidad en esa mañana. Me recordé todas las veces que había estado ahí, a su lado, ayudando con tareas, preparando lonches, yendo a juntas de padres, celebrando cada logro con orgullo silencioso. Y aún así, en ese momento, me di cuenta de que nada de eso importaba. Estaba presente, pero invisible, una sombra de lo que alguna vez fui en sus vidas. Las charlas seguían a mi alrededor, distantes, poco acogedoras. Sonreí otra vez más suave, no porque estuviera divertida, sino porque era mi único escudo. Guié las manos de Nico para apilar los bloques, dándole ánimos con suavidad, y por un instante fugaz, esa conexión me recordó por qué me quedaba, por qué siempre me había quedado. Pero el calor no duró. Las palabras de Elena resonaban un eco frío en la habitación. Me enderecé, limpié mis manos en una servilleta y tomé un respiro lento. La tarta seguía intacta en la encimera, brillante y tentadora, pero completamente ignorada. Di un paso atrás dándoles espacio para seguir con su brunch, sin que yo estorbara. Algo había cambiado, sutil, pero innegable. Esa mañana marcó la primera vez que entendí que mi presencia, alguna vez esencial, ahora era opcional. Caminé en silencio hacia el pasillo, dejando atrás las risas y el tintineo de copas, sintiendo una resolución que empezaba a despertar en lo profundo, una certeza callada de que algo tenía que cambiar. Cerré la puerta principal tras de mí, el eco apagado de las risas de Elena y sus amigos desvaneciéndose en el pasillo. Por un momento me apoyé contra el marco, sintiendo el peso de los años aplastándome. Pensé en Mateo, apenas un niño de 7 años, cuando su papá Guillermo murió de repente de un infarto. En ese salón funerario frío y vacío, le prometí que pase lo que pase, me aseguraría de que nunca le faltara nada. No sabía entonces lo pesada que sería esa promesa. Los primeros años fueron los más duros. Tomé turnos extras en el hospital. Di clases particulares. Por las noches, trabajé los fines de semana hasta quedar agotada, pero siempre encontraba una sonrisa para Mateo. Cada decisión giraba en torno a él. El coche que manejaba, las horas que trabajaba, las comidas que me saltaba para que él tuviera ropa decente, mejores libros, mejores oportunidades. Recuerdo haber vendido el collar de perlas de mi abuela para pagar su primer año de escuela.
sabiendo que el sacrificio dolería, pero sintiendo lo necesario. Nunca se trató de reconocimiento. Se trataba de hacer lo correcto por el niño que perdió a su papá demasiado pronto. Y luego llegó Elena. Joven ambiciosa, de mente ágil y encantadora. La recibí con los brazos abiertos esperando que fuera la compañera, que Mateo merecía alguien que lo ayudara a navegar el mundo, que yo había construido. Cociné para ellos, ayudé con la planificación de su boda. Me desvelé pensando en cómo facilitarles la vida. Amaba ver a Mateo feliz, verlo con Elena, imaginando el hogar que construirían juntos. Nunca resentí un solo sacrificio. Cuando nació Nico estuve ahí en la sala de parto susurrando palabras de aliento, sosteniendo la mano de Mateo, mientras él sostenía a su hijo. La primera vez que tuve a Nico en brazos, sentí un orgullo silencioso y un alivio profundo, sabiendo que de alguna manera, a través de todo el caos y las noches sin dormir, había ayudado a formar otra generación. Me quedé 3 días a la semana cuidándolo cuando Elena volvió al trabajo, cocinando, bañándolo, leyéndole cuentos, guiando sus pequeñas manos por el abecedario, arropándolo con la misma paciencia mitad amorosa que le di a Mateo. Esas noches estaban llenas de mensajes cortos de Elena, no podríamos hacer esto sin ti, mamá. Guardé cada uno. Valían más que oro. Pero ahora, mirando atrás, veo los cambios sutiles que ignoré. Las noches en que Elena pasaba de largo sin decir palabra, los suspiros pequeños, las frustraciones disfrazadas de bromas casuales, las veces que desechaba mis consejos con un gesto. Al principio lo racionalicé. Estrés, trabajo, cansancio. La gente cambia, me decía. El amor no se desvanece de la noche a la mañana. Pero los cambios eran deliberados, lentos, casi corteses. Yo me adaptaba, retrocedía, suavizaba bordes, perdonaba en silencio, porque eso hacía una madre. Creía que era suficiente. Me convencí de que lo sería. Fueron décadas de pequeños sacrificios ignorados por Mateo, por Elena, por Nico. Fiestas de cumpleaños que organicé, proyectos escolares, que terminé de madrugada noches, cuidando a los enfermos mientras mi cuerpo pedía descanso. Siempre pensé que esas cosas eran invisibles para el mundo, pero visibles para los que más importaban. Y aún así, esa mañana en el brunch, me di cuenta de que tal vez, incluso los que más amaba, habían pasado por alto mis sacrificios. Me hundí en el borde del sofá dejando que el silencio me envolviera. Cada recuerdo, cada momento de devoción, pasaba por mi mente con claridad, resaltando el contraste entre mi pasado y el presente. Las risas de la cocina, el desdén casual, la mirada indiferente de Elena, todo chocaba contra los recuerdos que atesoraba con fuerza. Comprendí con dolor que el amor que había dado nunca garantizó reconocimiento ni respeto. Y en esa comprensión, una semilla de determinación echó raíz silenciosa pero inconfundible. La semana siguiente me sorprendí mirando mi celular más de lo usual. Un mensaje de Elena aparecía breve, cortante. Ahora no puedo hablar, estoy ocupada en el trabajo. O a veces nada. Los mensajes que enviaba quedaban sin respuesta o recibían solo un emoji de pulgar arriba. Incluso preguntas pequeñas sobre Nico, sus proyectos escolares, sus antojos favoritos, sus citas de juego, eran contestadas con vaguedades, o me redirigía a Mateo o a su asistente. Empecé a notar otras señales sutiles. La recogida de Nico los martes, un ritual que atesoraba de repente, fue manejada por alguien más. Llamé a Elena para aclararlo, y respondió como si fuera una molestia menor. «Ah, sí. Alguien más lo recogerá esta semana. No te preocupes». Su voz tenía esa neutralidad ensayada que empezaba a reconocer, la que sugiere que algo está resuelto. Aunque no lo esté, mi pecho se apretó al darme cuenta de que mi presencia, antes dada por sentada, ya no era necesaria. Incluso en reuniones familiares el patrón se repetía. Cumpleaños, días festivos, cenas casuales, siempre había un cambio sutil. Las invitaciones llegaban tarde
redactadas de manera que parecían obligadas más que cálidas. La risa de Elena, antes acogedora, ahora sonaba como una actuación pulida para la compañía que mantenía, no para una conexión genuina. Las cosas en las que solía enorgullecerme que me incluyera, en decisiones que pidiera mi opinión, que confiara en mi experiencia, se habían reducido. Cada mirada que cruzaba con ella era medida como si estuviera calculando cuánto de mí permitir en su vida. Al principio traté de racionalizarlo. Tal vez estaba estresada, ocupada con el trabajo, adaptándose a ser madre. Quizás estos pequeños desaires eran temporales, meros tropiezos en una relación sana. Pero el patrón persistía sutil y constante. Noté cómo me excluía discretamente en las fotos que publicaba en redes, en las actualizaciones familiares, que compartía incluso en menciones casuales a sus amigos. Estaba presente, pero cada vez más al margen, como la sombra de alguien que solía importar. Cada invitación ignorada, cada mensaje cortante, erosionaba la certeza que había sostenido por tanto tiempo, que mi lugar en esta familia era seguro, valorado, duradero. Me sorprendí conteniendo consejos que antes ofrecía libremente, dudando, antes de sugerir actividades o guiar a Nico. La facilidad de aquellos años cuando mi voz tenía peso y mi presencia era bienvenida. Se sentía como un recuerdo lejano. Una noche sentada sola en mi cocina, reflexioné sobre cuán rápido la familiaridad puede convertirse en indiferencia. Los pequeños gestos que antes daba por sentados, el apretón de mano, el gracias susurrado, la risa compartida habían comenzado a desvanecerse. Comprendí que estaba presenciando la lenta transformación de mi lugar en sus vidas de central a opcional, y esa claridad me golpeó con una inquietud nítida. Mientras trazaba el borde de mi taza de café con el dedo, supe que tenía que considerar lo que este cambio significaba. Si mi presencia ya no era valorada, si mis sacrificios y amor eran ignorados, el camino adelante requería más que paciencia o resistencia silenciosa. Algo en mí se tensó, una insistencia callada de que tendría que repensar mi papel y los límites que había ignorado por tanto tiempo, antes de que fuera demasiado tarde. Intenté mantenerme ocupada siguiendo las rutinas que por tanto tiempo definieron mi lugar en la familia. Cocinar para Nico, revisar sus tareas, organizar citas de juego. Cada tarea era familiar, reconfortante y alguna vez significativa. Pero ahora incluso estos actos se sentían vacíos. Elena aceptaba la comida que llevaba, pero apenas me miraba. Asentía cortésmente mientras ajustaba las manualidades de Nico en el refrigerador como si yo fuera una empleada en lugar de familia. Las microagresiones eran sutiles pero cortantes. Un comentario despectivo sobre mis ideas pasadas de moda, un leve giro de ojos cuando ofrecía un consejo, un tono apresurado. Cuando me hablaba, cada uno era como un pinchazo a mi autoestima. Me sorprendí dudando. Antes de sugerir algo, preguntándome si mis opiniones aún importaban, incluso cuestionando la validez de mis instintos. El hogar que alguna vez compartí plenamente con risas y recuerdos compartidos, ahora se sentía como un escenario donde se esperaba que actuara con cortesía, sin recibir reconocimiento alguno. Incluso Nico, dulce e inocente, percibía el cambio. Cuando intenté guiar sus manos para construir una torre de bloques, se detuvo mirando a Elena en busca de aprobación vacilante. Forcé una sonrisa ocultando la frustración y el dolor que crecían dentro de mí. Cada gesto familiar, los cuentos antes de dormir, las mañanas de domingo, las pequeñas celebraciones había sido desplazado sutilmente, reemplazado por rutinas con las que ya no me sentía conectada. Comencé a cuestionarme preguntándome si mi presencia aún era necesaria o si me habían marginado silenciosamente. La tensión entre el deber y el respeto propio crecía cada día. Había dedicado décadas a esta familia moldeándola con amor y sacrificio, y aún así me sentía cada vez más periférica, como un cuadro olvidado
en un pasillo visible pero intocable, ya no central en las vidas que había nutrido. Esa noche sentada sola en mi sala, el silencio me envolvió. Reflexioné sobre lo fácil que había sido ceder, perdonar, retroceder sin quejas, y cómo esa misma flexibilidad ahora me dejaba sintiéndome invisible. El calor que alguna vez extraje de mi rol se había desvanecido, dejando solo la cruda conciencia de que estar presente no garantizaba ser vista. Quedó claro que algo tenía que cambiar, aunque aún no sabía qué forma tomaría. Mi devoción, que alguna vez fue mi fortaleza, ahora corría el riesgo de convertirse en la medida de cuánto me habían ignorado. Y en esa comprensión, una determinación callada comenzó a agitarse, insinuando elecciones que había postergado por mucho tiempo. A la mañana siguiente me encontré parada al borde del camino de entrada de Elena y Mateo, sosteniendo una bolsa con víveres que había comprado de camino. Nico saludó desde el porche, pero Elena apenas me miró. Dejé la bolsa en el suelo y los vi desaparecer dentro de la casa con risas que flotaban como si yo no estuviera ahí. El peso de la invisibilidad me aplastó de una manera que nunca antes había sentido. Me retiré a mi coche y me hundí en el asiento del conductor con el motor encendido, pero mis manos quietas en el volante. En ese silencio, el ruido de la mañana se desvaneció, dejando solo el zumbido de mis propios pensamientos. Comprendí algo que había evadido por mucho tiempo. Había pasado décadas buscando una aprobación sutil que tal vez nunca llegaría. Cada acto de devoción, cada sacrificio, cada palabra de aliento susurrada había sido parte de un contrato tácito que asumía existía, que mi presencia, mi guía, mi amor, serían reconocidos, respetados, incluso necesarios. Pero nunca estuvo garantizado. Pensé en los innumerables momentos en que me había plegado a sus vidas, ajustando mis propios deseos, mis propios planes para acomodar los suyos. Vacaciones que no tomé, noches desvelándome con tareas, cumpleaños reorganizados para encajar en horarios que no eran míos. Lo había hecho todo en silencio, sin quejas, creyendo que el amor significaba presencia, que la dedicación significaba sacrificio, y que la constancia sería su propia recompensa. Pero ahora, parada en el camino vacío, entendí el costo de esa entrega callada. Había esperado una validación que nunca llegaría, y al hacerlo, había permitido que mi propia voz, mis propios deseos, se desvanecieran al fondo. Una claridad repentina me golpeó, inquebrantable y serena. No estaba alimentada por enojo o resentimiento, sino por algo más estable. Un reconocimiento de que tenía el derecho de reclamar mi propio espacio, mi propia agencia, sin disculpas. No necesitaba discutir, confrontar ni forzar reconocimiento. La comprensión era simple, casi tranquila. Podía elegir cómo participar en sus vidas y podía decidir qué permitir que importara. Por primera vez en décadas, sentí una especie de libertad al reconocer que mi valor no estaba definido por su reconocimiento, que el amor no requería permiso para existir. Metí la mano en mi bolso y saqué mi celular, mis dedos, deteniéndose sobre los contactos que había memorizado. Un número destacó, el de la abogada en quien había confiado años atrás. Sin decir palabra marqué, dejando que los tonos familiares llenaran el coche con propósito. Cuando la llamada conectó, sentí el primer impulso de una agencia deliberada, la sensación de que un nuevo capítulo comenzaba, uno guiado por claridad e intención, en lugar de expectativa y obligación. Colgué con un plan, formándose en mi mente, callado y deliberado. Por primera vez, no estaba actuando solo por deber o amor, estaba actuando por mí, por la vida que había permitido que otros moldearan, pero que nunca había poseído completamente. Y en ese momento entendí que el camino por delante estaría definido no por confrontación o enojo, sino por pasos cuidadosos e inquebrantables hacia la recuperación de mi presencia, mi influencia y mi legado. Esa tarde regresé a casa
y me senté en mi viejo escritorio de roble, el crujido familiar de sus cajones llenando la habitación silenciosa. En el estante superior, detrás de carpetas con recibos y cuentas viejas, estaba la carpeta verde oscura que no había tocado en años. Mis dedos temblaron ligeramente al sacarla, quitando el polvo acumulado en los bordes. Dentro estaba el testamento que había redactado. Hace casi una década escrito con cuidado, cada línea un reflejo de mi devoción por Mateo, Elena y Nico. Lo abrí lentamente, dejando que cada página se desplegara como un recuerdo. Las primeras líneas nombraban a Elena como la beneficiaria principal, seguida por Nico como secundario, con la casa, los ahorros, las joyas e incluso los broches antiguos de mi abuela, todo contabilizado. Cada entrada era un testimonio de años de planificación cuidadosa, décadas de trabajo y amor tejido en términos legales. Podía sentir el peso, los ecos de noches, calculando colegiaturas, gastos médicos, fondos para la universidad, asegurándome de que todas sus necesidades estuvieran cubiertas sin cargar a nadie más. Mientras leía la lista, una mezcla extraña de orgullo y tristeza se asentó en mí. Orgullo por haber anticipado sus necesidades, por haber proporcionado una base sólida para enfrentar las incertidumbres de la vida. Tristeza al darme cuenta de cuánto de mí misma había vertido en este plan, cuánto de mi vida había subordinado a la suya, y cuán poco parecía importar ahora. El calor del legado que había imaginado, la alegría de Nico descubriendo tesoros, la continuidad de las reliquias familiares, la certeza de que Elena honraría la vida que había vivido. Se sentía distante y frágil, especialmente a la luz de las últimas semanas. Me recosté en la silla mirando al techo mientras la claridad que había sentido antes regresaba con una insistencia silenciosa. Mi devoción había sido incondicional, pero incondicional no significaba incuestionable. El amor no requería que fuera invisible, que mis esfuerzos y presencia fueran descartados, que las personas a las que había nutrido me vieran como opcional. La comprensión trajo una resolución estabilizadora, un entendimiento callado, de que ya no era suficiente planear para otros a costa de mi propia dignidad y respeto propio. Mi mente comenzó a explorar posibilidades. La casa, los ahorros, las joyas podían usarse para crear algo significativo, más allá de las expectativas de mi familia. Un fideicomiso para Nico que fomentara su educación y crecimiento personal. Donaciones caritativas para apoyar a mujeres enfrentando dificultades. Una parte reservada para honrar valores que había sostenido mucho antes de que Mateo o Elena entraran en mi vida. La tinta en el papel no era inmutable. Era un mapa y ahora tenía el poder de redibujar las líneas conforme a mi propio juicio, mis propios principios. Cerré la carpeta con suavidad, la decisión asentándose en mí con un peso casi tangible. No se trataba de venganza ni de probar algo. Era sobre reclamar agencia, asegurar que mis esfuerzos y mi legado tuvieran significado más allá de las limitaciones de la expectativa y el descuido. Por primera vez en décadas, sentí ese impulso familiar de control, la sensación de que las elecciones que tomara de ahora en adelante podrían reflejar verdaderamente la vida que había construido y la vida que pretendía seguir viviendo. Llamé a Clara Méndez esa noche, mis dedos descansando ligeramente en el teléfono, mientras ensayaba mis palabras. El timbre familiar trajo una sensación de estabilidad. Su voz al otro lado era calma, tranquilizadora como siempre. «Clara, soy Viviana», dije. «Necesito hacer cambios a mi testamento». Hubo una pausa lo suficientemente larga para recordarme el peso que ponía en esta conversación. «Por supuesto», respondió con calma. «Cuéntame qué estás pensando». Tomé un respiro profundo sintiendo la resolución que había comenzado a formarse en el camino de entrada unos días antes, solidificarse dentro de mí. Detallé mis intenciones con cuidado, deliberadamente. Un fideicomiso para Nico, estructurado para incentivarlo a completar su educación
y explorar su propio camino antes de tener acceso a recursos significativos. Porciones del patrimonio, destinadas a organizaciones benéficas para mujeres, programas para madres solteras y causas que siempre había admirado. La casa antes destinada a Elena, reasignada a un programa de vivienda transitoria, ofreciendo refugio a quienes tenían menos oportunidades que mi familia había desaprovechado. Clara escuchó en silencio ocasionalmente, aclarando detalles o sugiriendo frases para asegurar que todo fuera legalmente sólido. Cada sugerencia, cada ajuste menor, se sentía como una pequeña victoria, un reconocimiento de que finalmente tenía el control de mi vida y mi legado. Imaginé a Nico abriendo los documentos del fideicomiso años después, entendiendo que las decisiones que tomé no nacían del enojo, sino de una deliberación reflexiva, un deseo de inculcar valores, en lugar de entitlement. Incluso mientras delineaba los planes, la duda se coló. ¿Era justo? ¿Vería Elena esto como duro, incluso cruel? ¿Podía justificar redirigir la casa y los objetos de valor lejos de mi propia familia? Cerré los ojos por un momento, recordando el brunch, las palabras cortantes, la forma en que mi presencia se había vuelto opcional en las vidas que había nutrido. El amor solo no había preservado mi dignidad, no había asegurado reconocimiento. Durante años me había doblado, perdonado, ajustado. Y aún así, nunca había sido suficiente. Las preguntas morales persistían, pero con ellas vino claridad. La justicia no requería venganza, ni requería que me sacrificara para satisfacer las expectativas de quienes habían dado por sentado mis esfuerzos. No era cruel, era deliberada. Cada decisión estaba medida, diseñada para honrar lo que había construido y proteger lo que aún valoraba. Sentí una satisfacción callada al saber que mis recursos, mi influencia ahora podían extenderse más allá de los límites estrechos de la familia, alcanzando vidas que de otro modo serían ignoradas. Clara ofreció algunas sugerencias sobre tiempos y redacción, enfatizando discreción y precisión. Esto requerirá una redacción cuidadosa, dijo. Queremos asegurar que tus intenciones sean claras, ejecutables y no dejen espacio para malentendidos. Asentí ya visualizando los cambios meticulosos, los instrumentos legales, los documentos del fideicomiso. Todo estaría cuidadosamente estructurado, un reflejo de mis principios, más que de la emoción. Terminé la llamada con un sentido de propósito que no había sentido en décadas. La ola inicial de duda había pasado reemplazada por la certeza de que finalmente estaba actuando en mis propios términos. Por primera vez, podía ver un camino hacia adelante donde amor y justicia podían coexistir, donde mis sacrificios fueran reconocidos en forma de decisiones intencionales y significativas, en lugar de lealtad ciega a quienes ya no los apreciaban. Esa noche me senté en mi escritorio, pluma en mano, y comencé a redactar notas para mí misma. Prioridades, asignaciones, contingencias y condiciones. Cada línea, cada plan reforzaba la verdad que había sentido en mi pecho durante semanas. Mi vida, mi legado y mi agencia. Ya no serían dictados por el descuido de alguien más. Y al dejar la pluma, sentí el primer sentido real de dirección en mucho tiempo, sabiendo que el siguiente paso sería deliberado e irreversible. A la mañana siguiente tomé una decisión silenciosa. Dejaría de entrar en los espacios que ya no me daban la bienvenida. Los pequeños favores que alguna vez ofrecí sin pensarlo, cuidar a Nico los fines de semana, las carreras apresuradas para comprar víveres, los correos con consejos o recordatorios, ya no serían automáticos. Si necesitaban ayuda podían pedirla, y lo consideraría, pero ya no la anticiparía no más. Comenzó de manera simple. Cuando Elena llamó a media mañana preguntando si podía llevar un guisado para una cena que había organizado de última hora, hice una pausa.
Normalmente habría sentido, tomado mi chamarra y manejado al otro lado de la ciudad, sin pensarlo 2 veces. Pero hoy dije con calma: estoy en medio de un proyecto, no puedo hoy. Tal vez en otra ocasión. Su voz cambió ligeramente, una inflexión casi imperceptible, pero lo aceptó sin comentarios, asumiendo que era temporal, que estaba ocupada, que siempre estaría ahí cuando me necesitara. Esa misma semana decliné una invitación para ayudar a decorar para un evento escolar de Nico, mencionando mi clase de acuarela. Por primera vez en años sentí el peso de mis propias elecciones, presionándome de una manera constante, ancladora. No había culpa, solo una sensación callada de que mi energía me pertenecía tanto como a cualquiera. Llené las horas que habría pasado complaciendo a otros con pequeños actos de recuperación, pintando, leyendo, organizando mi hogar, retomando pasatiempos descuidados que alguna vez me trajeron alegría. Elena lo notó, por supuesto. Hizo comentarios casuales a Mateo, pequeñas observaciones que delataban curiosidad. No vi a tu mamá en el evento de Nico hoy. Pero malinterpretó la situación por completo. Asumió pasividad, asumió que estaba cansada o ocupada, no que estaba ejerciendo una elección. No se dio cuenta de que cada solicitud declinada, cada paso atrás, era deliberado una afirmación silenciosa de control sobre mi propia vida. Incluso Nico percibió el cambio sutil, aunque de una manera demasiado inocente para articularlo. Cuando me pidió ayuda con un proyecto de manualidades, lo guié, sí, pero me abstuve de excederme dejándolo experimentar, permitiendo errores. Siempre había estado demasiado involucrada suavizando bordes y corrigiendo fallas antes de que aparecieran. Ahora observaba ofreciendo guía solo cuando era realmente necesario y sentía la emoción desconocida de retroceder mientras seguía presente. Los días se mezclaron en un ritmo de ausencia intencional. Dejé de enviar recordatorios a Elena, dejé de ofrecer consejos no solicitados, dejé de llegar temprano para visitas casuales. Cada vez que me retiraba sentía la tensión en mi pecho aflojarse ligeramente. Había asumido que el amor requería mi intervención constante, mi atención incesante. Ahora entendía que el amor podía coexistir con límites, que el respeto por mí misma no era incompatible con el cuidado por los demás. Descubrí momentos de libertad inesperada, mañanas de sábado paseando por el mercado de agricultores, deambulando entre puestos sin prisa. Tardes dedicadas a la acuarela, mi pincel, trazando pétalos y hojas, sin preocuparme por las expectativas de nadie. Tés por la tarde en la cocina iluminada por el sol leyendo pasajes de novelas que había dejado de lado por años. No eran gestos grandiosos, pero eran míos, deliberados y no compartidos. A mitad de semana noté las expresiones desconcertadas de Elena, la vacilación ocasional, cuando mencionaba planes o pedía consejos. Nunca había enfrentado a una abuela que declinara tan deliberadamente, que se negara sin culpa. La comprensión trajo una satisfacción sutil, una confirmación de que mi presencia no era simplemente automática. Ahora era una elección consciente, una que podía extender o retener según mi criterio. Con cada día que pasaba la quietud de mi nueva rutina se volvía más reparadora y sentí el primer sabor de una claridad que era completamente mía. Fue durante una salida al mercado que noté el primer cambio leve. Elena me llamó a media mañana, su voz con un toque de vacilación que nunca había oído antes. «Mamá, ¿podrías, ayudarme con unas cosas más tarde?», preguntó desvaneciéndose como si no estuviera segura de si tenía permiso para pedirlo. Le dije que estaba ocupada trabajando en un proyecto de acuarela que había comenzado la semana anterior. Hubo una pausa, el tipo de silencio que lleva preguntas no dichas, antes de que terminara la llamada. Esa noche recibí un mensaje de Mateo casi casual. «Mamá, ¿viste el proyecto de Nico hoy?». Era neutral, factual, pero la implicación era clara. Mi comentario o involucramiento usual había sido notado por ambos, Elena y Mateo.
En años pasados habrían esperado mi aporte sin cuestionar, tal vez incluso lo habrían solicitado. Ahora la ausencia de mi presencia estaba registrándose sutilmente y los inquietaba más de lo que esperaba. Comencé a prestar atención a las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Elena me miraba cuando discutía planes con un leve entrecerrar de ojos, una vacilación antes de hablar. Su risa tenía un nuevo matiz, una brillantez forzada, como si estuviera midiendo cuánto de mí podía existir con seguridad en su espacio, sin perturbar su mundo cuidadosamente curado. Las invitaciones llegaban tarde, redactadas vagamente, dejándome con la impresión de que mi presencia era opcional más que bienvenida. Nico, tan perceptivo como suelen ser los niños, sintió el cambio, incluso antes que Elena. Cuando llegué a recogerlo a la escuela, corrió hacia mí tirando de mi mano como siempre, pero miró hacia atrás a Elena con una mirada rápida y cuestionadora, como si intentara reconciliar mi presencia con los nuevos límites que se habían establecido silenciosamente. Le sonreí tranquilizándolo, haciéndole saber que nuestra conexión seguía intacta, incluso si las dinámicas familiares a nuestro alrededor habían cambiado. El patrón continuó durante los siguientes días. Observé cómo Elena se recalibraba a mi alrededor, a veces, sobrecompensando con gestos educados, sonrisas breves o palabras cuidadosamente medidas. Era sutil, casi imperceptible, pero la tensión estaba ahí, un reconocimiento callado de que ya no era solo un accesorio, una constante. Mi ausencia había creado un vacío, y el malestar que producía era revelador. Sentí una extraña satisfacción al ver esto desarrollarse. Cada día dedicado completamente a mi propia vida, persiguiendo pequeñas pasiones y recuperando rutinas que había sacrificado por décadas, reforzaba mi autonomía. Había asumido que mi rol en sus vidas era permanente, inquebrantable y definido por el desinterés. Ahora, al retroceder deliberadamente, estaba presenciando la verdad de mi propio valor emergiendo. Por primera vez en años podía observar sin excederme, escuchar sin ofrecer soluciones inmediatas, involucrarme sin expectativas. El cambio sutil en la actitud de Elena era evidencia de que mi presencia siempre había importado más de lo que ella se daba cuenta, que mi influencia antes invisible aún tenía peso cuando se retenía. Regresé a casa esa noche sintiendo un control silencioso, los inicios de un empoderamiento y la certeza constante de que las elecciones que había comenzado a hacer estaban remodelando el paisaje de mi vida, de maneras que hacía mucho tiempo estaban atrasadas, preparándome para el próximo paso deliberado que tomaría. Pasé los días siguientes preparándome cuidadosamente. Contacté a Clara Méndez confirmando que las revisiones a mi testamento eran legalmente sólidas y totalmente notarizadas. Cada asignación, cada provisión del fideicomiso, cada donación caritativa había sido meticulosamente documentada. No quería ambigüedad ni conflictos. No se trataba de castigo. Se trataba de claridad, de asegurar que mis intenciones fueran entendidas exactamente como las había concebido. Una vez que todo estuvo confirmado, hice las llamadas necesarias. Mateo aceptó rápidamente, su voz firme, pero con un rastro de curiosidad que no pude descifrar del todo. Elena dudó, su respuesta demorada más de lo usual. Podía escuchar la leve tensión en sus palabras cuando finalmente contestó, y me permití una pequeña satisfacción privada. El horario de Nico fue despejado con la guía de Mateo, y hablé con Sofía, mi hermana, quien entendió de inmediato la importancia de presenciar este momento, tanto como una formalidad legal como una declaración personal. Elegí la oficina con cuidado. Era neutral, discreta, una sala de conferencias de un pequeño despacho legal, con madera pulida y sillas ordenadas. No habría gestos grandiosos, ni escenarios dramáticos, solo la lectura en sí. Quería que el enfoque estuviera en las palabras, en las asignaciones y decisiones que había tomado, en los límites que había establecido,
no en teatralidades. La simplicidad de la sala permitiría que la gravedad del momento hablara por sí misma. Llegué temprano esa mañana, mis manos firmes a pesar del pulso de anticipación bajo mi calma exterior. Coloqué la carpeta en el centro de la mesa, la cubierta verde gruesa, dando peso a las decisiones dentro. Clara Méndez llegó poco después revisando sus notas y verificando firmas. Me miró con esa calma conocedora y asintió señalando que estaba lista. Devolví el gesto sintiendo una estabilidad callada asentarse sobre mí. Cuando Mateo, Elena y Nico llegaron, la sala se sintió más pequeña, el aire cargado de expectativa. La usual desenvoltura de Elena estaba ausente. Su postura rígida, sus ojos saltando a la carpeta como si percibiera su contenido antes de que se dijera una palabra. Nico se aferró a la mano de Mateo, pero me miró una vez, una pequeña sonrisa tentativa, ofreciendo consuelo sin palabras. Sofía llegó última, deslizándose silenciosamente en la silla a mi lado, apretando mi mano suavemente. Clara abrió la lectura con su tono calmado y procedimental habitual. Gracias a todos por venir. Viviana Salazar se ha solicitado que revisemos su testamento final para que no haya confusiones de ahora en adelante. Me miró y di un leve asentimiento indicándole que continuara. Observé cómo los ojos de Elena se estrechaban ligeramente, el primer destello de inquietud apareciendo mientras se preparaba para lo que creía que ya sabía. Sentí la tensión en la sala, una mezcla de curiosidad y aprensión, pero no hablé. Cada asignación, cada provisión del fideicomiso, cada elección que había hecho, estaba a punto de ser revelada y el impacto sería medido preciso, innegable. El momento estaba cerca y el aire sostenía el peso de la verdad, esperando ser pronunciada. Mientras Clara comenzaba a leer las primeras secciones en voz alta, me permití un respiro lento y deliberado, sintiendo la certeza de mis decisiones asentarse en la sala. El tiempo de la anticipación había pasado y el momento de la claridad había llegado, cada palabra cargando la autoridad que había ganado a través de años de amor, sacrificio y cálculos cuidadosos. Clara carraspeó y comenzó a leer las secciones finales del testamento. Su voz calmada, pero con una gravedad que hacía resonar cada palabra. Una por una, las asignaciones fueron nombradas: la casa, los ahorros, las inversiones, las joyas, todas las posesiones por las que había trabajado tanto para asegurar a lo largo de los años. Y luego quedó claro, el nombre de Elena estaba ausente. No heredaría nada directamente. Nico seguía incluido, pero su parte estaba estructurada como un fideicomiso condicionado a hitos educativos y decisiones responsables. Observé a Elena con cuidado. Su postura se endureció, su mano apretando la de Mateo con demasiada fuerza. Un leve rubor de conmoción cruzó su rostro, sus ojos buscando los míos, como si esperara una explicación, una disculpa o tal vez una súplica para reconsiderar. No di nada. Mi expresión permaneció neutral, firme, inquebrantable. Había anticipado este momento y me había preparado para mantenerme calmada, dejando que las decisiones hablaran por sí mismas. Clara continuó enumerando las asignaciones caritativas que había establecido. Porciones del patrimonio financiarían albergues para mujeres, programas para madres solteras e iniciativas que apoyaran la educación y las oportunidades para los menos afortunados. La casa previamente destinada a Elena ahora proporcionaría vivienda transitoria para familias necesitadas. Cada palabra llevaba intención, cada cláusula construida deliberadamente para crear un impacto significativo y duradero. Los labios de Elena se separaron ligeramente, un leve jadeo, escapando antes de que lo contuviera. Sus ojos se abrieron escaneando la sala como si buscara alguna explicación oculta, alguna laguna que hubiera pasado por alto. Mateo se movió en su asiento, claramente inquieto por el cambio repentino en las expectativas. Nico, sintiendo la tensión pero sin entender las implicaciones legales, se inquietó a mi lado, tirando ligeramente de mi manga.
Sofía sentada silenciosamente junto a mí. Apretó mi mano una afirmación sutil de que había actuado correctamente. Cuando Clara finalmente cerró la carpeta, se volvió hacia mí. «Viviana, desean que hagas algún comentario a la familia». Su voz era profesional, pero la invitación tenía peso. Encontré los ojos de Elena por primera vez desde que comenzó la lectura. Vi incredulidad, confusión y un destello de algo más, quizás un reconocimiento de que la certeza en la que siempre había confiado había sido irrevocablemente alterada. «No tome estas decisiones por enojo», dije, mi tono calmado pero firme. «Esto no es venganza, es reconocimiento. Reconocimiento de los años en que estuve presente, los años en que esperé y los momentos en que fui desechada. Mi presencia ha sido dada por sentada y eso termina ahora. Estas elecciones reflejan mis valores, no resentimiento». Elena abrió la boca probablemente para discutir, protestar, insistir en que había ido demasiado lejos, pero levanté la mano suavemente. «Esta es la única conversación que tendremos sobre el testamento. Mis asignaciones son deliberadas, reflexivas y finales». Suavicé mi voz ligeramente volviendo mi atención a Nico. «Nico está incluido porque aún creo en nutrir su crecimiento, no simplemente complacerlo. Los otros, las asignaciones caritativas, son parte de un legado que va más allá de las quejas personales. Reflejan una vida construida cuidadosamente, reflexivamente e intencionalmente». Elena se recostó, su rostro pálido, una mezcla de conmoción y comprensión renuente asentándose. Mateo exhaló un pequeño ajuste en su postura, finalmente, asimilando la realidad frente a él. Nico, aún sin comprender las implicaciones completas, se movió a mi lado, tirando suavemente de mi manga, como para recordarme que el amor perduraba, incluso cuando las expectativas y suposiciones habían sido irrevocablemente remodeladas. Permití que el silencio se asentara, dejando que el peso de las elecciones llenara la sala. No se necesitaban más palabras. La verdad de la acción deliberada de la agencia reclamada hablaba más poderosamente que cualquier argumento, y en ese silencio, resolución firme, el momento encontró su plena medida. La sala quedó en silencio después de que Clara dobló la carpeta y la colocó en la mesa. Los ojos de Elena permanecieron abiertos, fijos en los papeles, como si contuvieran algún secreto que no había anticipado. Mateo se recostó en su silla frotándose la nuca, una leve arruga formándose entre sus cejas. Lo observé cuidadosamente, sabiendo que bajo su sorpresa aún había amor, lealtad, la capacidad de entender mis elecciones. Exhaló lentamente. Luego encontró mis ojos. «Mamá», dijo finalmente con voz firme, «entiendo por qué lo hiciste. No creo que lo hubiera comprendido antes, pero ahora sí. Lo pensaste bien y es justo». No había vacilación ni ambigüedad, solo reconocimiento. Sus palabras eran simples, pero tenían peso, el apoyo silencioso de alguien que alguna vez dependió completamente de mi presencia, ahora reconociendo la afirmación deliberada de mi agencia. Nico tiró ligeramente de mi manga, mirando de Mateo a mí. Su pequeño rostro mostraba un toque de confusión del tipo que solo un niño de 6 años puede mostrar frente a una conversación adulta demasiado compleja para comprender completamente. Me arrodillé junto a él, alisando su cabello y ofreciendo el consuelo que necesitaba. «Está bien, Nico», susurré. «Esto es para asegurar que tu futuro esté protegido y que tengas opciones cuando crezcas». Asintió lentamente, su agarre en mi mano, apretándose, una confirmación silenciosa de que se sentía entendido, cuidado y protegido. Elena permaneció en silencio, su mirada pasando de mí a la mesa y de vuelta otra vez. Podía ver el destello de emoción, conmoción, incredulidad, y si miraba de cerca los inicios del arrepentimiento. Había dado por sentada mi presencia, asumido que mi amor y devoción eran constantes, que podía manipular o ignorar, y ahora enfrentaba las consecuencias innegables de sus suposiciones. Su expresión se suavizó ligeramente, lo suficiente para notar que estaba procesando más que mera irritación.
Exhalé dejando que la tensión en mi propio pecho se aliviara. No había triunfo en mi satisfacción ni deseo de venganza. Sentí solo la calma, la satisfacción constante de alguien que había actuado según principios, según justicia y según un sentido de equidad que me había sido negado por demasiado tiempo. Mis decisiones habían sido deliberadas, medidas y necesarias, y no sentía malicia al observar sus reacciones. Sofía apretó mi mano de nuevo, su gesto sutil, recordándome que mis acciones, aunque difíciles, eran entendidas por quienes mejor me conocían. Siempre me había apoyado en silencio, y su presencia añadía una capa adicional de afirmación a lo que había logrado. Los ojos de Elena finalmente encontraron los míos. Por un momento, un reconocimiento silencioso pasando entre nosotras. No habló, y no la insté. El silencio tenía su propio peso, más pesado que cualquier argumento. Había visto claramente por primera vez que mi amor tenía límites, que mi paciencia tenía fronteras y que mi dedicación no equivalía a servilismo. Nico tiró de mi manga otra vez y sonreí poniéndome de pie. Sentí la inconfundible sensación de resolución que viene de una acción tomada reflexivamente, justamente y sin malicia. La lectura había terminado, las decisiones habían sido entregadas y la sala había absorbido la verdad a su manera. Recogí la carpeta y me puse de pie sintiendo el peso de años de servicio, sacrificio y planificación cuidadosa. Asentarse finalmente en una certeza silenciosa. Mis acciones habían transmitido todo lo que las palabras no podían, y en ese momento entendí que había honrado tanto la justicia como la compasión simultáneamente. Después de la lectura del testamento, lo primero que noté fue el silencio. No exactamente una ausencia de sonido, sino una quietud que no estaba cargada de expectativas ni obligaciones. Durante años mi horario había estado dictado por las necesidades de los demás proyectos escolares, mandados, cenas, crisis de última hora, citas que había reorganizado para conveniencia de alguien más. Ahora las horas se extendían ante mí, sin reclamar, sin estructura, completamente mías. Empecé por lo pequeño. La primera mañana preparé café en mi taza favorita, la que Mateo me regaló hace años, y me senté junto a la ventana a ver el amanecer sobre el vecindario. No había hecho esto en décadas. El aire olía más fresco, no perfumado por la prisa o la agenda de alguien más, y los cantos de los pájaros parecían más fuertes, más claros, de alguna manera más deliberados. Saqué un cuaderno que había descuidado por años y comencé así a anotar pensamientos, listas y planes, cosas que eran solo para mí, no para la aprobación de nadie más. Regresé a pintar, retomando pinceles que había dejado de lado cuando mi vida se convirtió en una serie interminable de deberes. Al principio mis manos estaban inseguras, vacilantes, tras años de inactividad. Pero lentamente los trazos se volvieron deliberados, los colores más ricos, los movimientos más libres. Pinté no para que alguien más lo viera, no para alabanzas o críticas, sino porque crear era solo mío. Cada imagen, cada paisaje, cada patrón floral simple, era una recuperación del tiempo que pensé perdido. El voluntariado vino de forma natural. Me inscribí en el centro de alfabetización local, ayudando a adultos que nunca tuvieron la oportunidad de leer con fluidez, guiándolos a través de letras y cuentos. El trabajo era silencioso, repetitivo, y sin embargo profundamente gratificante. Nadie me debía nada, y yo no le debía mi energía a nadie más allá de lo que libremente elegía dar. Descubrí la alegría de contribuir sin expectativas, la satisfacción de ver progreso que no tenía nada que ver con obligaciones familiares o gratitud esperada. Reconecté con amigos que había perdido de vista a lo largo de los años, amigos que se alejaron mientras me vertía en el cuidado de otros. Almuerzos y citas para tomar café se convirtieron en un ritual llenos de risas y conversaciones que nutrían partes de mí, que había olvidado que existían. Me di cuenta de cuánto había extrañado el simple placer de ser conocida por quien era
no solo por lo que hacía por los demás. Elena notó estos cambios, por supuesto. Comentaba casualmente por teléfono sobre las clases de acuarela, el nuevo horario, de voluntariado, las visitas con amigos. Detecté una leve inquietud en su tono, la incertidumbre sutil, que surge cuando alguien ya no se ajusta a tus expectativas. No podía controlar mi presencia ni mis prioridades, y esa comprensión parecía inquietarla más de lo que podría haber anticipado. Incluso pequeñas libertades, elegir qué comer para el almuerzo, sin considerar así nadie más, pasar una tarde paseando por el parque, leer sin interrupciones, se sentían revolucionarias. Por primera vez en décadas experimenté la emoción silenciosa de decisiones tomadas únicamente para mí, sin mediación por las demandas de una familia que alguna vez fue mi mundo. Con cada día que pasaba mi autonomía se fortalecía. El mundo no se derrumbó porque retrocedí. De hecho, parecía respirar junto a mí más ligero, más libre, más indulgente. Estaba aprendiendo a existir sin doblarme, sin minimizarme, sin esperar permiso o reconocimiento. Comencé a ver los contornos de una vida reconstruida, pieza por pieza, arraigada no en la obligación, sino en la elección. Y en esa comprensión sentí el primer sentido profundo e inquebrantable de paz. Lo primero que hice después de recuperar completamente mis días fue dirigir mi atención a las manifestaciones tangibles de mi vida de trabajo. Contacté a las organizaciones benéficas que había elegido, aquellas que apoyaban a mujeres y niños necesitados, y organicé donaciones de mi patrimonio. Fue un proceso deliberado, cada contribución calculada cuidadosamente, para asegurar que marcara una diferencia significativa. Quería que el dinero que había acumulado hiciera algo más allá de las expectativas de mi familia, que alcanzara vidas que realmente pudieran transformarse en lugar de simplemente reforzar el entitlement. Luego revisé el fideicomiso que había establecido para Nico. Cada detalle era intencional acceso, solo después de ciertos hitos, asegurando que entendiera la responsabilidad, la educación y la independencia antes de obtener control. No se trataba de control por sí mismo. Se trataba de guiarlo para que apreciara lo que se le había dado y aprendiera el valor de la administración. Pensé en las innumerables noches ayudándolo con tareas, guiando sus pequeñas manos por letras y números, y me di cuenta de que el fideicomiso extendería esa guía al futuro mucho después de que ya no pudiera intervenir directamente. Reconsideré las asignaciones para la casa ahora destinada a servir como vivienda transitoria. Imaginé a las familias que cruzarían sus puertas buscando estabilidad y una oportunidad para reconstruir sus vidas. La casa alguna vez simbolizó consuelo e herencia para mi familia, pero redirigirla le dio un propósito más allá de lo que Elena o Mateo podrían haber apreciado. Cada elección que hice me recordaba que la esencia de un legado no era simplemente la transferencia de riqueza, sino el impacto que podía tener cuando se aplicaba reflexivamente. Mientras las disposiciones se solidificaban, reflexioné sobre los años que había pasado, dando sin fin, a menudo sin reconocimiento. Se me ocurrió que la verdadera medida de mi vida no estaba en lo que había ganado, sino en cómo elegí usarlo, y en cómo esas elecciones podían seguir resonando mucho después de que me fuera. El respeto, el valor propio y la acción intencional habían reemplazado la frágil validación que alguna vez busqué de mi familia. Sentí una ligereza inesperada al saber que mi energía, mi tiempo y mis recursos ahora estaban invertidos en resultados que se alineaban con mis valores, en lugar de en la aprobación o el reconocimiento de quienes a menudo me habían ignorado. Recibí una llamada de Clara confirmando que todos los documentos habían sido finalizados y notarizados. Habló con su autoridad calmada habitual, enfatizando que todo estaba seguro y ejecutable. Le agradecí y colgué la finalidad de las disposiciones asentándose sobre mí.
No había amargura ni necesidad de confrontación dramática. El trabajo se había hecho reflexivamente, deliberadamente, y con una claridad que nunca conocí, cuando estaba consumida por las demandas de los demás. Elena había comenzado a notar el cambio en mi vida, sus comentarios cargados con una mezcla de curiosidad y inquietud sutil. Preguntaba sobre el voluntariado, las clases, los viajes que había comenzado a tomar, pero no podía influir en mis elecciones. No podía dictar cómo pasaba mis días. Por primera vez, mi presencia era mía para comandar mis decisiones. Eran mías para tomar y mi legado era mío para definir. Mientras estaba sentada en mi escritorio, esa noche revisando los documentos finales, una vez más, sentí una profunda satisfacción. Este legado no se trataba solo de herencia, se trataba de impacto, intención e integridad. Cada elección que había hecho reflejaba la persona en la que me había convertido, los valores que había cultivado y la vida que había vivido. Con los planes completos y los documentos seguros, me permití un respiro profundo. El primero de muchos en los que el peso de la expectativa había sido levantado. Había creado un legado que importaba en mis términos, y en esa comprensión sentí tanto paz como una fuerza silenciosa que me llevaría hacia adelante en el próximo capítulo de mi vida. Todo comenzó con un pequeño sobre deslizado bajo mi puerta un sábado por la mañana. Lo encontré cuidadosamente colocado en el tapete de bienvenida, con la letra cuidadosa de Nico en el frente. Dentro había 2 páginas escritas a lápiz, llenas de los pensamientos sinceros y desinhibidos que solo un niño de 6 años puede producir. Describía su semana en la escuela, su cuento favorito, en la clase de lectura, e incluso un pequeño dibujo de él sosteniendo mi mano. Lo leí 2 veces con un nudo formándose en mi garganta, dándome cuenta de que, a pesar de todo, él aún quería compartir su mundo conmigo. Esa tarde decidí responder de la misma manera. Escribí una nota breve preguntándole sobre sus libros favoritos y la metí en su mochila antes de que Elena o Mateo lo notaran. No pasó mucho tiempo antes de recibir otra nota, esta vez con una pequeña flor prensada entre las páginas, un pequeño regalo, para mí espontáneo y sin motivo. Cada interacción era pequeña, deliberada y completamente separada de la influencia de Elena. Nico había buscado contactarme por su cuenta y yo había respondido en mis propios términos. Durante las siguientes semanas, caímos en un ritmo. Nico me pedía que lo acompañara en actividades cortas, después de la escuela, construir bloques, dibujar, leer. Le mostré cómo doblar papel en pequeños barquitos y observé mientras los hacía flotar en la fuente del centro comunitario. Su curiosidad sin filtros y genuina me recordaba todas las razones por las que habíase amado ser parte de su vida en primer lugar. Podía guiarlo, compartir sus pequeños descubrimientos y estar presente, sin negociar la aprobación de Elena. Noté cambios sutiles en la forma en que Elena reaccionaba. Comentaba ocasionalmente sobre las notas, los nuevos dibujos, los pequeños proyectos que Nico había emprendido conmigo. Había una vacilación en su tono, una incertidumbre callada que no podía disfrazar del todo. Estaba observando, evaluando, pero no podía dictar ni controlar estas interacciones. Sentí una satisfacción silenciosa al ver que su influencia tenía límites, que nuestro vínculo con Nico podía existir independientemente de su aprobación o interferencia. Un sábado, Nico y yo horneamos galletas juntos. Rompió los huevos con más fuerza de la necesaria, se rió cuando cayeron cáscaras en el tazón e insistió en revolver la masa él solo. Lo dejé retrocediendo lo suficiente para guiar sin controlar. La alegría en su rostro sin la mediación de la presencia de Elena me recordó que las relaciones podían nutrirse en un espacio de autonomía, sin necesitar validación de nadie más. Me maravillé de la simplicidad de ello, la pureza de una conexión basada en el tiempo compartido, no en la obediencia o la obligación.
Esa tarde, mientras llevábamos la bandeja de galletas a la mesa, Nico susurró: «Abue, ¿podemos hacer esto otra vez la próxima semana?». Sonreí alborotando su cabello. «Claro, pequeño», dije. Y por primera vez en semanas me sentí completamente viva en un rol que no había rendido uno definido por elección, en lugar de expectativa. El progreso era sutil, incremental. Cada nota, cada proyecto compartido, cada momento de risa, era un recordatorio callado de que los lazos podían reconstruirse sin exigir disculpas o cambios de los demás. No necesitaba que Elena reconociera mi presencia, que aprobara mi tiempo con Nico o que validara mi rol. La conexión existía porque era nutrida deliberadamente, libremente e intencionalmente. Mientras Nico se acurrucaba con su nuevo dibujo esa noche, me senté junto a él, observando el suave subir y bajar de su pequeño pecho. El calor de nuestra relación sin mediación ni dirección de nadie más llenaba el espacio a mi alrededor. Me di cuenta de que incluso después de tanta distancia, una reconexión sutil era posible y llevaba su propia alegría callada y duradera, preparándome para los próximos pasos en la recuperación del resto de mi vida. Las mañanas volvieron a ser mías sin prisas y deliberadas. Preparé café en mi taza favorita, la que Mateo me dio hace años, y dejé que el calor se filtrara en mis manos. Nico estaba en la escuela, Elena en el trabajo, y la casa estaba silenciosa, no vacía, sino libre de las demandas de cualquiera. Tomé sorbos lentos saboreando los primeros momentos reales de quietud que había experimentado en décadas. Comencé cada día con intención, decidiendo qué importaba para mí, y solo para mí. Pinté en la esquina soleada de la sala, dejando que los colores fluyeran sin pensar en la aprobación de nadie más. Me ofrecí como voluntaria en el centro de alfabetización 3 tardes a la semana, ayudando a adultos a aprender a leer y escribir, guiándolos con suavidad, sin expectativas ni obligaciones. Cada sonrisa, cada pequeño éxito, reforzaba que mi tiempo y energía estaban invertidos en un propósito, no en una actuación. De vez en cuando Elena llamaba a veces para actualizarme sobre Nico, a veces solo para ver cómo estaba. Su tono había cambiado sutilmente con un toque de vacilación, como si no estuviera segura de cómo respondería. Contesté con calma y calidez, compartiendo pequeños detalles, pero nunca excediéndome. Me di cuenta de que mis límites ahora eran una forma de empoderamiento, una afirmación silenciosa de que mi presencia era mía, para dar, no para ser tomada por sentada. Nico seguía siendo la parte más brillante de cada día. Escribía pequeñas notas, compartía dibujos pequeños y me invitaba a proyectos que eran completamente nuestros. Lo guiaba, sí, pero le permitía explorar, cometer errores, aprender en un espacio libre de presión, verlo florecer sin la interferencia de Elena. Me recordaba que las conexiones construidas sobre amor y elección podían perdurar, incluso fortalecerse sin validación constante de los demás. Incluso Elena lo notó, aunque no podía articularlo. Había momentos fugaces, una mirada, una pausa en la conversación, un tono que titubeaba, donde podía sentir su inquietud. Mi presencia ya no era automática, ya no se asumía, y ese cambio sutil la inquietaba de maneras que no había intentado provocar. No había actuado por enojo, pero ahora entendía que su control sobre mí se había ido. Encontré alegría en las cosas más pequeñas, un paseo rápido en el parque una tarde, reorganizando fotos viejas, un almuerzo tranquilo en el café que siempre amé, pero nunca tuve tiempo de visitar. La libertad era constante, discreta y profundamente satisfactoria. Ya no medía mi valor por la aprobación o el reconocimiento. Lo medía por la presencia, por las elecciones deliberadas que hacía y por la integridad con la que vivía cada día. Una noche, mientras me acomodaba en mi silla con un libro que había querido terminar por años, me di cuenta de que la fuerza silenciosa que había cultivado era más poderosa que cualquier validación que podría haber recibido de Elena o de cualquier otra persona.
Mi vida ya no estaba definida por las actitudes o expectativas de los demás. Estaba definida por mí, por mis acciones, mis decisiones y los valores que elegí honrar. Cerré ese libro dejando que la quietud llenara la sala y sonreí. Por primera vez en décadas me sentí completamente presente, completamente viva, completamente yo. El pasado, los conflictos, las decepciones existían, pero ya no dominaban mi sentido de mí misma. Había recuperado mi vida silenciosamente, deliberadamente y completamente. Y mientras la luz del atardecer se suavizaba en la sala, supe que esta victoria silenciosa, la autonomía, la claridad, la paz, era solo el comienzo de la vida que ahora era libre de construir para mí misma. Las mañanas eran más tranquilas ahora, pero de una manera que se sentía viva en lugar de vacía. Preparé mi café, me acomodé en el rincón soleado junto a la ventana y dejé que el ritmo de mi propia vida me llevara. Nico estaba en la escuela Elena ocupada con el trabajo y finalmente tenía espacio para respirar, sin anticipar primero las necesidades de nadie más. El mundo se sentía más amplio, más brillante, completamente mío. Una tarde llegó una pequeña nota deslizada bajo mi puerta con la letra familiar de Elena. Dudé un momento antes de abrirla esperando algo pesado, defensivo o exigente. En cambio era simple. Vi el dibujo de Nico hoy. Parece feliz. Me alegra que pasen tiempo juntos. Sin explicaciones, sin disculpas, sin peticiones, solo reconocimiento. Sentí una satisfacción callada no por triunfo, sino por el reconocimiento de que incluso un asentimiento sutil de comprensión podía coexistir con mi autonomía. Nico, sin embargo, seguía siendo el corazón de mis días. Continuó con sus cartas escritas a mano, cada una más elaborada que la anterior. Una página describiendo su experimento científico favorito. Un pequeño dibujo de nuestra aventura en el parque. Una nota explicando cómo había intentado hornear galletas, como lo hicimos la semana anterior. Cada carta llevaba su confianza y cariño, y con cada interacción me di cuenta de que los lazos podían crecer sin la interferencia de Elena, sin necesitar su aprobación o permiso. Me deleité en la intimidad de estas pequeñas conexiones deliberadas, viéndolo reír por un truco de cartas, ayudándolo a doblar animales de origami, leyendo un nuevo capítulo de un libro juntos, sabiendo que los momentos existían, solo porque los elegimos. También dediqué tiempo a mí misma de maneras que no había hecho antes. Las clases de acuarela se convirtieron en un santuario, un lugar para explorar el color y la forma sin expectativas. El voluntariado en el centro de alfabetización me dio un sentido de propósito que no tenía nada que ver con las obligaciones familiares. Almuerzos con viejos amigos, caminatas en el vecindario, noches leyendo en la sala, cada elección reforzaba la realidad de que mi vida era mía. Era constante, deliberada y profundamente satisfactoria. La presencia de Elena seguía siendo intermitente, su influencia disminuida. Ocasionalmente mencionaba un proyecto escolar o una actividad extracurricular de Nico, y respondía con calidez y claridad. Su tono llevaba una incertidumbre sutil, ahora un reconocimiento, de que el control que alguna vez asumió se había ido. Lo noté, pero no reaccioné. Simplemente existí en mi autonomía. Podía reconocer, podía ajustarse, pero ya no podía definir mi presencia. Un sábado Nico y yo fuimos al mercado de agricultores local. Corría de puesto en puesto insistiendo en que probara cada muestra señalando verduras que pensaba que debería probar riendo cuando identifiqué mal una hierba. Seguí su ejemplo dejándolo tomar la iniciativa, guiando suavemente solo cuando era necesario. La simplicidad del día sin mediación por expectativas u obligaciones me recordó que las conexiones que más importaban eran las que se nutrían libremente, sin presión ni control. Más tarde esa noche regresé a casa y encontré otro pequeño sobre esperándome. Esta vez era un dibujo de Nico, dos figuras de palitos tomados de la mano, etiquetadas como Abue y yo.
Sonreí guardándolo cuidadosamente en mi cuaderno. El calor del gesto reforzó una verdad callada incluso sin el reconocimiento constante de Elena. Los lazos que había cultivado perduraban, y mi rol en la vida de Nico seguía siendo significativo y vivo. Me senté en el porche con una taza de té, el crepúsculo pintando el cielo en tonos suaves de lavanda y oro. Las rosas que había cuidado por años se mecían suavemente en la brisa, persistentes y resilientes. Me permití reflexionar sobre el viaje, los años de dar, los momentos de invisibilidad, la recuperación deliberada de mi vida. Mis elecciones no habían sido fáciles, pero habían sido deliberadas, guiadas por principios, en lugar de impulsos. Mientras la oscuridad se asentaba sobre el vecindario, me di cuenta de que mi vida había encontrado un nuevo ritmo, uno que equilibraba amor, conexión y autonomía. El pasado existía, por supuesto, con sus lecciones, sus decepciones y sus momentos de dolor silencioso. Pero ya no me definía. Podía seguir construyendo, explorando y creando sin el peso de las expectativas o los descuidos de los demás. La risa de Nico resonó débilmente desde la cocina, un recordatorio de lo que había nutrido de la vida que podía seguir influyendo, sin perderme a mí misma. Las notas ocasionales de Elena, los pequeños reconocimientos eran solo pistas, recordatorios de que mientras otros podrían reconocer el cambio a su propio tiempo, ya no requería su validación para existir plenamente. Coloqué la taza en la barandilla y me puse de pie sintiendo la brisa fresca en mi rostro, constante y segura. La noche era vasta y abierta, llena de posibilidades. Las elecciones por delante eran mías para tomar deliberadas y sin prisas. Y en ese momento tranquilo y dorado, supe que había recuperado mi vida, mi presencia y mi paz, lista para escribir el próximo capítulo en mis propios términos.